en cuestión del ritual del exorcismo, sí se necesita tener una organización. Muchos de los casos que manejo tienen que ver con la mente también, ¿no? Lo psiquiátrico. Claro, El que está con brujería o poseído no es solo la afectación de él, sino a su núcleo familiar. Y es ahí donde empezamos nosotros a dar ese acompañamiento espiritual. Hablemoslo muy francamente, en la Edad Media se llegaron a extremos, por ejemplo, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, a que todo era demoníaco, todo era satánico. cierto. Y se llegaron a unos extremos donde entonces todo era posesión y todo era, tenía que hacerse exorcismo. Se fueron a un extremo de algo que se llama la teología científico-crítica, que cogió mucha fuerza en los 80 y 90 en la iglesia, de que todo es una cuestión subjetiva y todo es cuestión psicológica, que si Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, fue porque cada uno llevó su pan y su pez y hicieron un ágape, una reunión y cada persona participó. Claro. Que si el ciego se sanó fue porque inconscientemente se sugestionó y entonces un efecto placebo hizo que lo condujera a una sanación de su vista, que el paralítico no era paralítico, sino que se sugestionó de que Jesús tenía el poder y su mente lo curó. Cosas que sí, obviamente, desde la parte científica están, pero Claro, nosotros no podemos coger un fenómeno y solo decir es que solo la ciencia o es exacto. que solo la religión o la espiritualidad. Hay que entrar a mirar qué tiene el uno y qué tiene el otro. La Verdad Oculta Radio TV, programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones, vida extraterrestre, comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Todo en búsqueda de La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad. Muy buenas noches, espero que se encuentren súper bien. Espero que pues, en el lugar en el que estén, buenas noches, buenos días, buenas tardes, así como dicen ahí todos los youtubers. Les mando un súper abrazo, espero que se encuentren súper bien. Hoy estamos en una entrevista muy interesante. Tenemos un invitado muy... pues hace de todo el señor. Hace de todo el señor. De verdad que sabe muchas cosas. Va a ser una plática muy padre, como ahorita acaba de decir el señor. Muy interesante. Y pues esta persona es el arzobispo Andrés Tirado. Estamos haciendo una conexión directamente desde aquí, desde México hasta Colombia. Y este señor, nada más déjenme platicarles rapidísimo qué es algunos de los temas y qué es lo que hace. El señor es el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador y presidente de Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Además, exorcista internacional, también realiza predicciones, exorcismos, da pláticas, conferencias, cursos, charlas motivacionales, temas de todo, tanto positivos como negativos, pero bueno, es para conocer sobre el tema de todo el señor, de verdad que sabe mucho el arzobispo Andrés. Entonces es el que tenemos ahora de invitado. Espero que les guste mucho la plática y pues aquí lo tenemos. Mi queridísimo arzobispo Andrés, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Javier, muy buenas noches y a todos los amigos que están conectados, a mi amada México, los mexicanos y a todos los demás que se conectan. Padrísimo, como le dije ahorita a Javier, me siento muy contento de que podamos tener un rato ameno de charla, conocernos y sí, hablamos un poquito de todo, Javier. Y es de los temas que nos gustan, ¿eh? Es de todos los temas que nos gustan aquí en el canal. Y pues está muy padre. Empezando por... Tengo una duda que sí me gustaría que nos pudiera esclarecer. Fundador y presidente de la Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Romana. Es lo que se me hace interesante. Me gustaría saber esta definición, porque sí está, aquí está con letras rojitas. ¿Por qué? Porque nuestro queridísimo arzobispo Andrés. ¿Qué significa?
Bueno, hay varias iglesias históricas en el mundo. Nosotros a veces nos centramos en la iglesia romana como por lo que es más grande, más importante, ha tenido una gran relevancia en la historia, pero también hay iglesias de tradición. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen desde los apóstoles y hay una línea que no se ha interrumpido. Y esa línea, hay diferentes líneas entre ellas, están los ortodoxos, los anglicanos, hay varias líneas en el mundo. Entonces, católico viene católico, que quiere decir universal. Nosotros, la mayoría de los que somos de la congregación sacerdotal, fuimos de la iglesia romana, estudiamos, nos formamos, pero con ese ánimo de profundizar más en la vocación, en encontrar nuevos caminos, en buscar una forma de servir al Señor más óptima, más perfecta, decidimos crear lo que es la Congregación Sacerdotal Internacional, la cual viene de sucesión de los apóstoles. A mí me ordenan obispo en San José de Costa Rica para la congregación. Entonces la congregación, hay obispos, sacerdotes, diáconos, ministros, donde somos católicos independientes. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos una independencia con el Vaticano, la Iglesia de Roma, que se llama tradicionalmente. Respetamos mucho a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, al Papa Francisco, somos progresistas de centro, o sea que vamos por la misma línea, pero nosotros tenemos administración propia y autonomía. Esto nos permite llegar más a la gente, volver a los inicios del cristianismo primitivo, ser más sensibles, llegar más a las personas, tener más misiones, y en este caso el Ministerio de Liberación y Exorcismo, que es más de 20 años, y otras cositas que ahí vamos a estar hablando. Entonces tenemos la formación, la teología, los sacramentos, la fe, todo es igual, lo único es que somos independientes. No estamos bajo la autoridad del Santo Papa, que lo respetamos mucho, pero tenemos nuestros propios proyectos y misiones. Y así trabajamos con iglesias como anglicanas, ortodoxas y de otras denominaciones, espiritualidades y religiones. Esto no nos encierra en que tenemos que tener un parámetro solamente, sino que permite, como Jesús, llegar a la humanidad. Muy bien. O sea que sí se formaron dentro de la Iglesia Católica Romana, o sea, dentro del, la jerarquía del Vaticano, pero se independizaron. Sí, señor, Y formaron totalmente. Sí. un solo grupo a nivel internacional, como bien aquí dice, no solamente de Latinoamérica. No, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en México estamos abriendo misión precisamente, entonces ahí estamos creciendo. Poco a poco es el crecimiento para que sea constante y sea óptimo y sea bien organizado lleva su tiempo. Los apóstoles, cuando salieron a evangelizar y salieron a llevar la buena nueva, duró años en organizar las iglesias, la iglesia primitiva, claro, en Constantinopla, en Jerusalén, en Asia Menor. Ya después, entonces, llegan a Roma y de ahí en el siglo VI, con Gregorio Magno, y está San Jerónimo, San Anselmo, estaba varios santos importantes de la iglesia, va cogiendo una fuerza muy importante hacia ser la primacía, ellos lo llaman así, la primacía del catolicismo, o que la sede del Papa sería en Roma, porque antes fue en otros lugares, en Constantinopla. Sí. De eso, de la fusión del Imperio Romano con Constantino, acuérdate en el 316 que dice Constantino, no, yo no quiero aquí otra religión, yo me caso con el cristianismo y yo quiero que sea la religión oficial del Estado. Entonces hay una fusión entre la iglesia como tal y lo que es el emperador y toda la estructura romana, y la absorbe la iglesia esa estructura. Por eso llega a tener ese poder con el tiempo de llenar. Cae el Imperio Romano, se fragmenta, se destruye, pero llega la iglesia romana a llenar ese vacío. Entonces, políticamente, económicamente, espiritualmente, empieza a regir, y sobre todo en el medioevo, en el oscurantismo, en la Edad Media, tener un poder grandísimo en Europa, y de ahí a las nuevas civilizaciones, colonias, la Nueva América,
Centroamérica y otros lugares donde ellos se fueron expandiendo. Entonces, por eso a veces no es fácil entender, porque los países de Centroamérica y Suramérica, colonias españolas regidas por el Vaticano, como no hay entrada de otras comunidades, como en Europa o en Estados Unidos, entonces es difícil entender un poco católico independiente, católico romano, el Vaticano, cómo es la cuestión, pero somos de la misma tradición católica, lo único es que somos independientes. Por eso ya nos llamamos católicos independientes. Ok, y así como católicos independientes, digo, aún así el escrito, el texto santo sigue siendo la Biblia. Claro, total. La tradición, nosotros en la congregación tenemos una gran ventaja, que traemos la tradición católica, el magisterio, la Sagrada Escritura, las tradiciones, los sacramentos, la teología es lo mismo, es lo mismo. Lo único es que en cuestión operativa, administrativa, económica, de misión, somos autónomos, pero la base doctrinal es la misma. Tanto en el cristianismo como en el catolicismo y las diferentes líneas que hay, siempre la Sagrada Escritura tiene su pilar, el cimiento de toda la parte doctrinal, teológica, litúrgica, sacramental, sacramentología, está ligado a la Sagrada Escritura. Ok, y entonces se han independizado por por la intención de ese acercamiento con la gente, porque entonces no había eso ya en la institución de por sí. Bueno, yo me retiro de la Iglesia Romana en el 2000 porque mi proyección de vida no la veía enmarcada en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo estaba con ellos, yo estaba muy bien, pero mi anhelo del Ministerio de Liberación y Exorcismo me llevaba a dar un paso más adelante. Entonces, este tema de lo paranormal, de lo místico, lo espiritual, de estos temas de exorcismo, Ministerio de Liberación, sanidad, prosperidad, son muy restringidos, muy vetados. Y porque quería misionar y quería desarrollar un proyecto más amplio. Los demás que nos fuimos, que el Señor nos fue convocando a través del tiempo, muchos salieron por muchas circunstancias. Ninguno de los que está en la congregación salimos por problemas o nos expulsaron o vieron cosas así, no, sino que teníamos un anhelo de llevar el ministerio a un nivel superior, a volver al inicio del cristianismo, a las misiones, donde los ministros de Dios no solo son allá arriba y son los del poder, sino que al estilo de Jesús, los apóstoles, llegamos más a la gente y tenemos un sentido más misionero. Ya vienen cuestiones de proyección y administrativas, y vienen otras cuestiones ya filosóficas de cómo el Vaticano maneja sus cosas. Pero pues eso lo respetamos, es su organización, nosotros tenemos la nuestra, trayendo la tradición católica, la sucesión apostólica, los sacramentos, la teología, pero teniendo más libertad, si lo podemos llamar de esa forma, más campo de acción, para la muestra un botón, como decimos en Colombia. Por ejemplo, yo tengo varias misiones en el mundo, en México, en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares. Ahorita Javier sabe, por la pandemia pues nos tocó todo muy restringido. Pero en la Iglesia Católica Apostólica Romana no creo, es muy difícil que me hubieran dado el aval para decir, bueno, hoy tengo una misión, una conferencia, un curso, tengo que ir a tal lado a hacer una misión, a atender unas personas, algún proyecto, salir en medios, por ejemplo, es muy restringido. Si no está con el aval del obispo ordinario, si él no lo autoriza, entonces estamos en desacato, estamos infringiendo un orden en el cual el señor obispo es el que decide. Entonces nosotros nos autogobernamos, eso se llama autocéfalos, donde hay una cabeza, que soy yo, que soy el arzobispo, hay obispos, sacerdotes, diáconos, como te decía, la mayoría fuimos romanos, y entre todos nos gobernamos. Hay una organización, una estructura, yo soy la cabeza, pero no es una cuestión de que es lo que diga el arzobispo, en este caso yo, sino es un grupo de personas
que vamos desarrollando esos proyectos conjuntamente. En el cristianismo primitivo era así, los apóstoles, los discípulos se reunían, todos opinaban, todos aportaban, sí habían cargos importantes como cabezas, Claro. pero no era que era la última palabra y es que Pedro, Santiago, Andrés dijeron esto es así, ya no, era un consenso, era confederado, una organización confederada donde cada uno se apoyaba y se ayudaba mutuamente. Nosotros quisimos rescatar esta estructura porque es la más apropiada y es lo que Jesús dejó como legado. Wow, pues me gusta muchísimo eso. ¿Cómo cuántas personas son las que organizan todo este movimiento entonces? Bueno, en la congregación hay una cámara de obispos, somos varios obispos, de ahí siguen sacerdotes, diáconos, seminaristas y miembros activos, que son personas que se han vinculado al proyecto de la congregación, laicos o personas del común, personas que sienten un llamado a lo espiritual y quieren pertenecer a una organización. Entonces, en varios países tenemos varias personas que tanto pues con esta cuestión de la virtualidad como también presencialmente trabajan en proyectos sociales, porque uno de los pilares de nosotros también es lo social, lo humano, lo humanitario, pero también el crecimiento espiritual. Entonces, como organización vamos creciendo de esa forma. ¿Cómo lo hacían los apóstoles? ¿Cómo hacían los apóstoles? Llegaba un apóstol a un lugar y empezaba a hacerse amigos de las personas, de una familia. Y ahí empezaba todo el proceso. Y esa familia llevaba a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y ahí iba creciendo lo que se llama las iglesias primogenias o iglesias domésticas, donde empezaba a crecer y ahí había un núcleo y de ese núcleo empezaba a distensionar hacia otros lugares y así con el tiempo se iba creciendo las diferentes misiones de los apóstoles, después los discípulos y después los discípulos de los discípulos de los discípulos. Y es muy interesante eso que acaba de comentar porque era algo que me vino también a la cabeza. Si son independientes, ¿en dónde es donde pueden congregarse las demás personas que quieran escucharlos a ustedes? Porque me imagino que en las iglesias oficiales del Vaticano, o no sé cómo se diga, disculpe, no sé si ese lugar se preste para ustedes o ustedes tienen que hacerlo en otro lugar que ustedes hayan estipulado. Nosotros partimos de cómo Jesús inició su misión y cómo los apóstoles. Jesús predicaba en el campo, encima de una barca, encima de una piedra, afuera de la sinagoga, adentro de las sinagogas, en la plaza, en las casas. Para él todo era un sembradío de oportunidades para evangelizar. Entonces nosotros vamos a las casas, nos reunimos en cualquier lugar que se nos preste, tenemos nuestros templos, estamos construyendo nuestros templos. Ahorita iniciamos el proyecto del santuario de San Próspero, el primer santuario en el mundo, podría decirlo, de prosperidad, de uno de nuestros patronos, que es San Próspero de Aquitania, un santo muy especial, sobre todo para el progreso, la prosperidad espiritual y material. Entonces estamos en ese proyecto de construir la sede aquí en Colombia, pero cada sacerdote va construyendo sus misiones. Nosotros, nuestro objetivo no es tanto construir templos. Si usted hace un análisis económico, político y ahorita con lo de la pandemia, pero ya venía una crisis desde hace tiempo, sí. Muchos templos en Estados Unidos y en Europa, los que están conectados y conocen o pueden googlear y encontrar a San Google y ahí escriben, van a encontrar que muchos templos, por ejemplo barrocos, de Renacimiento, templos muy bonitos, catedrales, se han vuelto restaurantes, se han vuelto museos, se han vuelto teatros, porque hay un déficit de feligreses a nivel mundial y porque ya el feligrés ha cambiado mucho. Todavía en Centroamérica y Sudamérica, sí, está la costumbre, vamos el domingo a la Eucaristía, vamos en Semana Santa, bueno, hay una fiesta patronal, entonces vamos, pero en Europa o en Estados Unidos o en otros lugares ha ido cambiando mucho esa circunstancia. Entonces nosotros la iglesia no la visualizamos como un templo de ladrillo solamente, que sí es importante tenerlo,
Cada ministro, cada sacerdote, obispo está construyendo sus misiones, sus templos, pero la iglesia más fundamental es dentro del ser humano. Eso para nosotros, y esa es la primicia. Por eso Jesús no se afana de construir o dejar convocar a unos ingenieros para que construyeran, claro, materialmente hablando, templos. Entonces a él le decían, bueno, Señor, yo quiero seguirte. Entonces le decía, mire, las madrigueras tienen su agujero, las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde reposar la cabeza. Porque la ambición, el proyecto de Jesús no era solo dejar un templo, unos ladrillos. Eso vendría más adelante, él lo sabía. ¿Por qué? Porque los apóstoles llegaría un tiempo, y de los discípulos, que llegarían a construir lugares, iglesias, que son importantes. Como toda organización necesita sus templos, pero el templo más importante somos nosotros. Eso es lo que Jesús desarrolla e inculca en los apóstoles, y es lo que nosotros también es la primicia. Entonces hay que construir ese templo espiritual, y es dentro de cada ser humano. Ya después vendrán los muros, las varillas, el cemento, eso va por añadidura. Lo importante es construir la parte interior del ser, que es lo que ahorita estamos en déficit. Estamos en una crisis muy fuerte a nivel mundial, y con la cuestión del bicho, como yo lo llamo, peor. Hay crisis psicológicas, hay crisis de ansiedad, de nervios, depresión, espirituales, ataques psíquicos, físicos, espirituales, demoníacos. Bueno, todo eso va atacando al ser humano. Entonces, sí hay una proyección a que cada sacerdote tenga sus templos, pero el templo más importante es el ser humano, y es lo que más ahorita estamos trabajando. La virtualidad para nosotros, y yo desde hace muchos años, pueden investigar, fui uno de los que me proyecté a la cuestión de medios. Esto es otra cosa que la Iglesia Romana no me hubiera permitido realizar. Por ejemplo, hicimos congresos, hicimos exorcismos en vivo, en radio, por ejemplo, con un objetivo de evangelizar, no de llenarse de miedo, ni que el demonio, y que esta cuestión que es terrible, no solamente ver esa parte, sino evangelizar, y otros proyectos. Y ha permitido llegar a muchísima gente. Lo virtual, tenemos que estar encaminado que de aquí en adelante, antes era, pero ahorita va a ser más la parte virtual. Y ahí es donde podemos también evangelizar. De hecho, usted está súper movido en las redes sociales, o sea, en Twitter, bueno, no sé si en Twitter, pero sí lo vi en Instagram, en Facebook también, en YouTube también, tiene todos sus canales. Ahorita los vamos a dar para que la gente lo siga también. Y hablando sobre lo del templo, precisamente yo también creía lo mismo cuando Jesús saca a todos los mercaderes, a todas las personas que están vendiendo dentro del templo, y que le dice, pues este es el templo aquí no se pueden poner a vender, ¿no? Pero también yo creo que entendía que era como una especie de metáfora, que era como que sacar todo lo que no necesitamos dentro de nosotros, dentro del templo, y que todo lo malo o negativo va para afuera, ¿no? Todos los pensamientos negativos. Me gusta mucho la forma en la que se está llevando esto que nos está comentando. Me parece muy interesante. Y haberse independizado, entonces le ha dado a usted y a toda esta congregación estas, vamos, entre comillas, libertades que muy probablemente si estuviera dentro no podría ser. Y dentro de estas, pues una de los fuertes es lo de los exorcismos. Es así. ¿Por qué tan difícil que se logre que se pueda ejecutar un exorcismo a una persona? Porque a mí me parece que si usted, como lo está bien comentando, más cercano a las personas, entonces me parece que también las personas pueden acercarse más fácil a ustedes o a su congregación para pedir este tipo de ayuda a nivel espiritual. Claro, ese es un objetivo. Mi misión no es solo en cuestión de el Ministerio de Liberación y Exorcismo, que es la bandera o el más fuerte, sino también ayuda en sanidad, en prosperidad,
en familia, por ejemplo, los casos con niños y toda esta cuestión. En cuestión del ritual del exorcismo, sí se necesita tener una organización. No se puede estar haciendo exorcismos porque sí, o llego ya, y entonces que en muchos casos me suceden que muchos de los casos que manejo tienen que ver con la mente también, ¿no? Lo psiquiátrico. Claro. Y a veces hay posesiones y a veces hay problemas psiquiátricos también, las dos, que son casos muy difíciles. Pero a veces me llega y me dice, monseñor, sáquele a mi marido el Chucky, yo lo llamo el Chucky, el alien, el depredador. Perfecto, excelente. A la gente le da risa. Sí. Pero entiende la metáfora. Claro. Y me dice, monseñor, sáquele a mi marido, a mi esposo el Chucky, porque es que está enloquecido y no sé qué. Bueno, ¿y qué tiene? No, es que llegó anoche borracho y empezó a romper los vidrios. No, mija, eso no es de un exorcismo, eso es de otra cosa. Entonces sí hay que hacer un proceso. Antes, al principio, cuando yo inicié el Ministerio de Liberación, era más inmediato, llegaba la persona, hagamos la oración, vamos a hacer el ritual y hacemos el exorcismo, pero después de 20 años del Ministerio de Liberación y Exorcismo desarrollé unos protocolos y unos procesos donde ayudan de forma más integral a la persona y a la familia, porque el que está con brujería poseído no es solo la afectación de él, sino a su núcleo familiar. Y es ahí donde empezamos nosotros a dar ese acompañamiento espiritual. Entiendo. Lo que pasa es que tenemos que remitirnos al primer concilio vaticano y al segundo, donde se cometieron, hablemoslo muy francamente, en la Edad Media se llegaron a extremos, por ejemplo la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, a que todo era demoníaco, todo era satánico. Cierto. Y se llegaron a unos extremos donde entonces todo era posesión y todo tenía que hacerse exorcismo y todo. Y esto llevó a que se dieran muchos problemas porque habían casos donde no era cuestión de exorcismo, sino era una patología psiquiátrica. Entonces ya en el Concilio Vaticano II deciden, vamos a poner una organización a eso. Al compartir la parte científica, yo también soy un hombre de fe y un hombre de ciencia y hombre de fe, claro. Se fueron a un extremo de algo que se llama la teología científico-crítica, que cogió mucha fuerza en los 80 y 90, en los 70 también, en la iglesia, tanto en comunidades religiosas como en las universidades, como en el seminario. Entonces ya se fueron a un extremo de que todo es una cuestión subjetiva y todo es cuestión psicológica. Entonces, que si Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, fue porque cada uno llevó su pan y su pez y lo hicieron una reunión y cada persona participó. Claro. Que si el ciego se sanó fue porque inconscientemente se sugestionó y entonces un efecto placebo hizo que lo condujera a una sanación de su vista, que el paralítico no era paralítico, sino que se sugestionó de que Jesús tenía el poder y su mente lo curó. Cosas que sí, obviamente, desde la parte científica están, pero claro. Nosotros no podemos coger un fenómeno y solo decir es que solo la ciencia, exacto. O es que solo la religión o la espiritualidad. Hay que entrar a mirar qué tiene el uno y qué tiene el otro. Entonces, esta teología científico-crítica se fue al extremo. Entonces, ya no hay posesiones, ya el diablo es, si usted lo mira en diferentes puntos de vista de las humanidades, sociología, antropología, psicología, mitología, teología, es otra cosa, no es un ser que ataca, no es un ser que hace mal, la brujería es solo cuestión mitológica, entonces ya empiezan a irse a un extremo donde todo lo empiezan a negar. Uh-huh. Y eso hace de que empiece a haber un movimiento de contrapunteo, de choque dentro de la iglesia, donde dice, mire, ya eso del diablo es medieval, eso, la brujería no existe, entonces no me venga a hablar de esos temas. Entonces empieza a haber una lucha interna, y eso se ve mucho en obispos y en los que se forman en seminarios, universidades,
porque ya descartan todo lo que se llama la teología vivencial o carismática, que es los dones, que es la sanación, que es la liberación, aún pasando a un tema un poco más complejo que es la parapsicología, ¿no? El estudio de los fenómenos paranormales, la ciencia, la fe, lo biológico, todo eso es muy importante. Y es ahí donde empieza la dificultad dentro, pero empieza a crecer en los 80 y 90 un movimiento donde dice, no, sí, el demonio existe, hay cómo llevar un control, cómo podemos estudiar estos fenómenos con la ciencia. Entonces empiezan a mezclar esas dos. Pero el problema es que ya se hizo un daño tan profundo que muchos quedaron cierro esa opción y para mí no existe el demonio, para mí no existe, siendo que son sacerdotes, obispos, cardenales. Yo estaba en varios congresos de exorcistas en el mundo. En México había uno que era muy reconocido hace años, ya lo acabaron, okay. Y el otro es en la Regina Postulorum en Roma, una vez al año. Y había esa contraposición, aunque el Papa Francisco, bueno, Juan Pablo II, todos los anteriores papas, Juan XXIII, Pablo VI, Ratzinger, Francisco, Juan Pablo II, creen en la existencia del demonio, creen en la opresión del mal, creen en la brujería, en la posesión, pero más no los que están alrededor de ellos. Hay una pugna entre liberales y conservadores. Y entre esos liberales y conservadores hay unos grupos donde dicen, no, saquemos este tema de lo paranormal, saquemos todo lo que sea. Y hay otro que dice, no, espere un poquito porque por tradición, lo que Jesús nos enseña, por experiencia personal, estas fuerzas, este mundo paranormal existe. Entonces es muy complejo esta situación dentro de, ya entrándonos a las entrañas del catolicismo romano. En la iglesia anglicana, iglesias evangélicas o evangélicas o cristianas, en iglesias ortodoxas, este tema es mucho más amplio y no es solo de decir es que no existe o es que no es y ya y punto, sino vamos a estudiarlo, queremos ver, compararlo, queremos mirar ahora que está la herramienta de la psicología, la psiquiatría, la medicina, la ciencia, a ver qué es lo que está sucediendo, cómo sucede, por qué sucede. Y esto ha enriquecido mucho este ministerio de liberación y exorcismo. Ha cogido fuerza en la Iglesia Católica Apostólica Romana, sí. Se creó la Asociación Internacional de Exorcistas, que fomenta publicaciones, fomenta estos tipos de congresos, este tipo de charlas, pero todavía es un tema muy tabú, muy underground, muy oculto, muy como, uy, ¿no? El hablar del demonio y hablar de la brujería y hablar, porque se vuelve como hacia el fanatismo. Entonces, ya ahí empezamos también, todo lo que es extremo empieza a ser nocivo. Claro. Y digo, aquí lanzo a lo mejor una pregunta que a lo mejor no podremos responder, pero la lanzo porque, bueno, yo también soy creyente de que si existe el bien, pues también existe el mal. Entonces, ¿no será que de repente como que quieren quitar ahí, darle el reconocimiento de que sí existe el demonio o que son ataques de entidades demoníacas, como que para... que no le pongamos atención y como para poderlos dejar trabajar y que trabajen a gusto? Porque es, por ejemplo, como si fuera una enfermedad, ¿no? La enfermedad se tiene que estudiar. No porque sea mala significa que no deba de estudiarla. Tengo que estudiarla, me tengo que adentrar en el tema, estudiarla para poder erradicarla o ayudar a las personas en ese tema. Si hago la mirada de lado, pues entonces simplemente voy a dejar que la enfermedad se siga distribuyendo, ¿no? El cardenal Conrado Balducci, un obispo muy importante. Conrado Balducci, sí. Sí, que es un parapsicólogo muy importante, un ufólogo muy importante en los años 60, 70. Sí. Maestro de uno de los que de pronto ustedes han escuchado bastante o muy famoso, que es el padre Gabriel Amor, que murió hace unos años. Decía, él tenía una máxima, no sé qué escritor lo habrá tomado, pero le gustaba en sus conferencias decir que la mejor estrategia del demonio es hacer creer que no existe.
Entonces, muchas veces sí se llega a un fanatismo, entonces por eso tenemos que tener unas bases científicas, unas bases espirituales muy bien organizadas para no llegar al extremo de creer que todo es el demonio y todo son las fuerzas del mal, porque hay muchas otras respuestas a muchos fenómenos que ocurren, pero tampoco de descartar y decir, no, es que eso no existe y eso no es, siendo que todas las civilizaciones, todos los pueblos, todas las espiritualidades del mundo creen en las fuerzas del mal y en los demonios. Eso no es un tema solo mesopotámico o de los judíos o semítico, y del cristianismo de Jesús, que fue uno de los exorcistas más famosos de su tiempo, sino es una historia de la humanidad, todos los mitos, todas las leyendas, todos los rituales que hay en todas las religiones antiguas y de civilizaciones antiguas hablan de demonios, de espíritus, de ángeles, de la fuerza entre la tiniebla y la oscuridad y la luz. Entonces es una cuestión que no podemos decir, hacernos a un lado y decir, no, eso no existe, viendo que hay mucha gente que está necesitada a nivel mundial. Colombia y México tienen una particularidad donde hay mucho sincretismo, entonces se sincretiza muchas culturas, el pensamiento mágico, el pensamiento religioso, el pensamiento filosófico, y entre eso también hay mucho de brujería y de maldad. Somos pueblos que, como hay personas buenas, también hay personas que hacen sus maldades, sus cosas negativas, y hay mucha gente que recurre a la iglesia pidiendo esa solución. Cuando no la encuentra ahí, pues desesperados van a buscar donde sea. Muchas veces encuentran gente bien, muchas veces encuentran gente muy mala, que lo que hace es aprovecharse de ellos, siendo que en la iglesia hay herramientas. O sea, Jesús instituye, entre lo que más hace de instituir y de dar ese poder a los apóstoles, es el exorcizado, el ministerio de liberación y exorcismo, que no es solo el ministerio de liberación y exorcismo, sino todo lo que lleva ahí para uno dar liberación emocional, liberación sentimental, psicológica, espiritual, personal, porque a veces creemos que el ministerio de liberación y exorcismo es sacar el demonio o romper esos estados de brujería. Claro, sí, eso se hace, pero hay una liberación mental, psíquica, espiritual, de creencias, personal, que hay que ayudar a la humanidad. Están sedientos. Entonces el ser humano sediento de ese conocimiento y de encontrar esa espiritualidad, pues van a buscar, y el que busca encuentra, dice la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que a veces no encuentran lo que es correcto, y viene la enfermedad. La cura es peor que la enfermedad, decimos en Colombia. Entonces estamos bajo unos paradigmas muy complejos, y que cuando yo estaba en la iglesia romana, y varios que están ya retirados en otras comunidades y en la congregación, vimos que hay muchas falencias en la estructura de evangelización, en la estructura social, en la estructura humanitaria, que dentro no lo íbamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque para lograr eso hay que tener un gran poder de mayoría dentro del Vaticano. Entonces vemos al Papa Francisco que lucha con una cosa, con otra, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero dentro hay una pugna entre conservadores y liberales y entre poderes. Entonces uno dice, no, yo no quiero que se haga esto, y el otro, no, yo no quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces las reformas en la iglesia han llevado siglos. Sí. Y eso, que todavía hay cosas que se traen de la Edad Media y no se han superado. Pero bueno, esa es la misión y ese es el objetivo, por eso estamos en la congregación y desarrollamos estos ministerios. Y por ejemplo, si hablando del tema de la demonología, que se habla desde el inicio de la religión o del cristianismo, y que incluso Jesús, como usted bien dijo, era el máximo exorcista de todos los tiempos, y ahí mismo en la Biblia viene, aún así todavía hay conflictos internos sobre eso. ¿Cómo nos va a ir entonces con el tema extraterrestre? Que es más nuevo. Hay algunos que tenemos, no somos tan sesgados y tan cerrados en esos temas, entonces nos abrimos un poco más a comprenderlo. En la iglesia sí hay personas que, sacerdotes y obispos, que por ejemplo el tema de ufología les llama la atención y están de acuerdo. Podemos hablar de un caso
del Papa Juan XXIII, que hablaba así como estamos hablando nosotros. Él decía personalmente, yo sí creo en que hay vida en otros planetas y investiguemos a ver qué sucede. Pero hay muchos que obviamente ya se cierran por esa formación tan estricta, tan cerrada, científico-crítica, donde dicen eso, todo la fenomenología, todo lo que se salga de ese patrón no entra. Entonces se cierra a muchas cosas. Ahora, ¿cómo explicar muchos fenómenos que ocurren si usted se cierra totalmente? Pues la gente en la actualidad ya no, aquí decimos una frase muy coloquial, ya no come de cuento. O sea, ya no que porque dijo así el padre o el obispo fulano que es así, ya no. Le gusta investigar, le gusta ver. Tenemos la ventaja de la tecnología, entonces eso nos permite preguntarnos muchas cosas, investigar muchas cosas. Que podamos encontrar respuestas o no, eso ya es secundario, pero sí de cuestionar muchas cosas. Eso hace de que la gente diga, no, yo estoy inconforme, yo no estoy de acuerdo con esto, porque solo decir eso no es y ya, sino venga, porque se da, cómo se da, qué es lo que sucede. Y es lo que los que somos progresistas de centro, que nos llamamos así, buscamos como, bueno, hay tal cosa y la otra, no la descartamos, no la apoyamos, pero queremos investigar. Y ahí vamos buscando y encontrando. Entonces, en la ufología lo que pasa también, que también sucede, bueno, es más en la ufología, es que nadie se pone de acuerdo. Usted ve a todos los ufólogos, todos tienen sus doctrinas, tienen su filosofía y tienen su pensamiento. Sí. Entonces, habla de los reptilianos, los defienden unos, otros los acaban, se van en contra. Exacto. Unos dicen que tal fenómeno sí es, otros que no. Entonces no hay una organización. Se ha tratado de hacer organizaciones, eventos y cosas, pero entre los investigadores de la ufología no se ponen de acuerdo. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo, va a ser más difícil, porque usted empieza, y más con esta tecnología, a investigar, y entonces usted encuentra una cantidad de cosas que se chocan muchas veces, entonces que la gente queda como en el limbo. Entonces, para una persona que es estructurada, empieza a mirar y dice, no, esto es un revuelto, esto es un sancocho, en Colombia llamamos un sancocho, que es una sopa que le echan de todo, es un revuelto, sí. y eso yo no dejo eso. Mejor dicho, cerremos el tema de ufología, eso no existe y sale, que es la fácil. Sí, entonces, exacto. Ahí es donde están los retos. Que de hecho, ahorita usted lo mencionó, que invitamos a que vean las entrevistas, que hay muchas y muchas pláticas del padre Corrado Balducci, que era, pues prácticamente era el estandarte de la Iglesia Católica, que era ufólogo también y que hablaba de todo esto, ¿no? Creo que habré leído en alguna ocasión que, no sé si a él se lo preguntaron o se lo preguntaron a otra persona, que sí, ¿qué pasaría si bajaran los extraterrestres aquí, ¿no? Se darían la oportunidad, la Iglesia Católica, ¿qué haría? Y dijeron, no, pues trataríamos de platicar con ellos y ver si, tratar de evangelizar, ¿no? También. Entonces creo que bueno, están abiertos a la posibilidad, pero creo que también todavía es un tema como que en pañales, ¿no? Falta mucho para desarrollarlo, y en la sociedad, no solo en la iglesia, sí, sino en el mundo científico. Por eso mismo, porque todavía están como en pañales y no se ha organizado como un estándar de doctrina, de filosofía, de investigación, porque cada uno va haciendo sus esfuerzos, sus investigaciones como puede. Entonces eso hace de que no se le tome como la seriedad que debe tener. Ahorita, con todo lo que ha sucedido, con todas las pruebas que han salido, lo que va a venir en el futuro, pues eso va a cambiar, pero es un proceso. También es un proceso de programación. Cuando uno le dicen toda la vida, eso no es, eso no es, eso no es, eso no es, cuando es, entonces empieza a haber un revolcón, llamamos nosotros un cambio, y eso es procesual, es un proceso. Una adaptación. Y eso no es fácil de digerirlo y entenderlo, porque el conocimiento y la tecnología van a un ritmo
luz al desarrollo mental de los seres, como estamos. Entonces, aceptar ciertas cosas, entender ciertas cosas, llevará su tiempo para poderlas comprender y decir, bueno, abramos nuestra mente a otros conocimientos. ¿Qué tanto es verídico? ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? ¿Qué tanto es pruebas circunstanciales o si son pruebas puras? Exacto. En una ocasión habré ido yo a una conferencia en el Planetario Alfa, se llama acá en mi tierra. Es un lugar donde se maneja la ciencia y hicieron una pancarta, una lona, donde hablaremos sobre la vida extraterrestre y pusieron unos extraterrestres de los grises, ¿no? Y entonces dije, wow, o sea, la ciencia va a hablar sobre eso, yo tengo que estar ahí. Yo fui, estuve ahí casi en primera fila. Y nada, lo que estaban hablando era que hemos encontrado microbios o cosas así chiquititas, diminutas, que muy probablemente exista porque hay agua probablemente en Marte y bla, bla, bla. Pero la vida en otros planetas no hay. O sea, cerrando, ¿no? Entonces, yo creo que pues hay diferentes vertientes porque también hay científicos que no es que crean. O sea, según las investigaciones y las estadísticas de la matemática de Drake, que da la posibilidad a diferentes otros mundos en donde sí puede haber las probabilidades de vida como lo es aquí. Entonces, pues bueno, yo creo que nos estamos acercando. Y hablando sobre el tema, porque usted ha dado algunas predicciones, eso me imagino, no sé, si eso también se lo podrían haber permitido estando en la iglesia. Muy difícil, ¿no? También. Por ejemplo, tengo una escuela en alta espiritualidad donde damos diplomados, cursos de todo temas espirituales, de crecimiento espiritual, parapsicología y toda esta cuestión. Libros, conferencias, viajes, salir en medios. Es muy difícil porque lo controlan y es una cuestión sana que ellos tienen. No voy a ir hablando en contra de eso. Ajá, de que censura y así. No, okay. Exacto, claro. Como institución ellos manejan un estilo, se llama eso, estilo de medios y sus portavoces y lo que tienen claro. Pero la gran fortuna es que nosotros en la congregación, cada sacerdote desarrolla su carisma. Ese es como el carisma dentro de la congregación, que cada sacerdote busque su plenitud y desarrolle su carisma. Sí. Entonces tenemos ingenieros, abogados, médicos, sacerdotes que trabajan en lo social, sacerdotes que trabajan con pueblos indígenas. Bueno, hay una cantidad de misiones y cada sacerdote va desarrollando su carisma. La amplitud del ministerio sacerdotal es muy amplio, muy extenso. Y, por ejemplo, en el mío hay muchos temas que vamos a ir hablando, y entre ellos es lo de las predicciones, que de niño, pues yo tenía sueños, visiones, hasta grande. Ya con la cuestión del mundo espiritual y ya cuando me involucré en esto de la religión y el ser sacerdote y esta cuestión, fueron incrementando. En el 2019 me dicen, venga, monseñor, ¿usted por qué no habla, nos cuenta sobre lo que usted ve, las visiones, los sueños, la premonición, la intuición, los análisis que usted hace de futurología? Entonces yo le digo, pues es que esto es algo muy difícil, como decir que es exorcista, porque decir que es exorcista es como algo como de miedo en la comunidad de sacerdotes en general. En la iglesia, es como el bicho raro, es como el lúgubre, el rarito de la escuela. Este tipo, ¿quién es? ¿Sí? Hasta miedo produce. Entonces, más aún cuando vamos a hablar de temas de predicciones, futurología, de sueños, visiones. Y el problema no es hacer predicciones, el problema no es tener sueños, no es tener visiones, es que se cumplen. Ajá. Ese es el problema. Yo llevo más de 165 predicciones, sueños, visiones que he compartido y tengo mis redes que se han cumplido. Desde el 2019 que me dijeron, venga, queremos, compártanos, porque veo que la gente se ha beneficiado.
Hay gente que dice, mire, yo hice tal cosa que usted nos dijo o tal cosa que usted nos aconsejó y nos sirvió. Ajá. Entonces yo digo, no, pues es algo que Dios permite. Y si nos remitimos a todas las religiones y espiritualidades del mundo, siempre desde el origen del mundo han existido personas que han tenido estas facultades, estos dones y los han utilizado para la humanidad. Y el pueblo judío y el cristianismo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay mucha prueba de los profetas, de predicciones, de profecía. Entonces tampoco podemos sacar, decir, no, es que eso no es. Entremos a estudiar. Ahora, Dios revela algo y se cumple. Uh-huh. Hay que investigar el por qué. Entonces, si se cumple es porque hay algo antes que se ve en ese brecha del tiempo que Dios permite ver y comentar. Y lo que te digo, la gente los mira, se ve, entran en los en vivos. Por ejemplo, en enero y el año pasado les dije que el Bitcoin iba a caer. Y ahorita ha tenido una caída y va a seguir cayendo, sí. Y después vuelve y se sube. Va a tener una subida grandísima, después vuelve y se baja terriblemente. Entonces ahí hay que mirar otras cripto, sí, para invertir. Entonces hay gente que va a hacer un viaje, por ejemplo. Entonces yo le digo, mire, tal fecha yo veo esto y esto y esto. Y mucha gente se ha salvado y mucha gente le ha ido muy bien porque la aplica. Hay otra gente pues que no les aplica, pero por lo menos le gusta el tema y podemos hablar de muchas cosas, no solo de predicciones, podemos hablar de muchos temas de política, economía, tecnología, ciencia. Ahí hablamos de la salud, de todo un poco. Wow, no, pues sí, hasta de las cripto me comenta, y de hecho aquí estamos, les estaba compartiendo la página de Congregación Sacerdotal Internacional, y es donde usted ha realizado estos videos de estas predicciones, que vi una que fue la que me llamó la atención, que es la del meteorito, y ahorita hablaremos sobre eso, pero antes de eso, ¿cómo entonces es que estas predicciones o premoniciones o sueños premonitorios o llegan entonces a usted? Es algo complejo. Hay un video donde explico cómo lo hago. Ese es el sistema que yo manejo, que hay diferentes sistemas. Cada cultura, las personas que les gusta este tema, pues lo desarrollan de forma diferente. Empezó de niño una intuición. Entonces, ¿qué es la intuición? Algo que usted siente, la premonición. Que usted no sé cómo, no sé qué es, pero siento que va a suceder esto y lo otro. Sí. Se fue desarrollando con el tiempo. Después fueron sueños. Entonces, lo que yo soñaba, hay varios tipos de sueño. El psicológico, donde usted sueña el día, ¿no? Por ejemplo, quiso comerse una hamburguesa grandísima y con papas fritas, mejor dicho, harta ensalada, picante, échale harto picante. Ajá. Y en el sueño usted sueña que está saciando ese sueño, ese deseo del día. Sí. Pero hay otros que son sueños proféticos, directos, indirectos, mixtos. Eso después lo podemos hablar más a fondo. Y esos sueños, como yo los he tenido, a veces vienen en simbología, yo tengo que desencriptarlos, hacer todo un estudio, a veces vienen literalmente, como yo me sueño las cosas suceden, y eso me pasa de niño. Al crecer espiritualmente se posesionó. Entro en estados alterados de conciencia o una oración profunda, o locución espiritual se llama eso, donde yo hago oración y el Señor me muestra a través de la visión. Los sueños es cuando uno duerme, sí. La visión es despierto, así tenga uno los ojos cerrados, pero despierto. Y es ver lo que está sucediendo. Entonces hay videntes que ven lo que está sucediendo como estamos nosotros viendo una pantalla, y en esa pantalla está viendo. El grado de visión mía es que yo me meto en la película, es como en el sueño. Cuando uno está soñando y uno está en el sueño tan profundo, usted no diferencia de la realidad al sueño, usted vive el sueño. Entonces cuando yo hago oración profunda, yo veo esas visiones, es como si estuviera en tiempo real, una cuarta dimensión, donde yo puedo tocar, palpar, oler, ver, y a través de la oración yo le voy pidiendo al Espíritu Santo que me muestre. Wow. Yo después empiezo a hacer un análisis geopolítico, geoeconómico, social, y empiezo a mirar, empiezo a orar y empiezo a juntar todas las piezas como un rompecabezas. Entonces
sumo las premoniciones o el sentir, la evidencia, lo que he visto en oración profunda, los sueños, con análisis de futurología, de estadística, de método científico, para unir. Entonces, cuando yo uno todo eso, ya lo publico, lo muestro a las personas. Empezamos con predicciones anuales y ya vamos mensuales. Y lo otro es que Dios va desarrollando muchas facultades y dones en el mundo espiritual. Y para los tratamientos y para la gente que yo me consultan y yo les ayudo, no es que yo me ponga a ser el vidente o el tarotista o el micromante o el chamán, o el que venga le voy a adivinar su futuro, y no, pero sí hay para el trabajo de espiritualidad, que los procesos espirituales que yo llevo me sirven muchísimo para saber muchas cosas, para saber por qué los trabajos de brujería, cómo hicieron los trabajos de brujería, por ejemplo, problemas de salud. Yo atiendo mucha gente que tiene muchos problemas de salud, problemas psiquiátricos, emocionales, sentimentales, de progreso. Por ejemplo, yo asesoro, ahorita lo llaman coach, entonces podríamos decir que estoy en esa línea. Entonces me viene y me dice, mire, monseñor, yo tengo tales proyectos, yo tengo tales cosas, voy a hacer esto, me conviene, no me conviene. Entonces yo le digo, vamos a estudiar, vamos a hacer oración, hagamos tal tratamiento, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y las cosas se dan, porque la oración y la fe es muy poderosa, y pedimos al Señor esa ayuda. Entonces hay gente que me dice, hago tal viaje, no lo hago, esto y lo otro, pero no es mi objetivo, es un proceso espiritual de crecimiento. Ese es el objetivo, que ahí está, es integral, donde está la sanación, la liberación, la prosperidad, restauraciones de hogares, los hijos, lo empresarial, lo económico, todo es integral. Jesús sanaba en todas las áreas, Jesús liberaba, hacía milagros de prosperidad, de sanación, dio su vida para salvarnos. Entonces la idea es tratar de brindar, y eso es lo que he durado para desarrollar todos estos años, unos procesos espirituales para ayudar de forma integral a la persona. Y cuando la persona sale adelante, pues yo soy muy feliz. Eso es una de las satisfacciones más hermosas de este ministerio. Claro. Hay casos muy duros, hay casos muy fuertes, tanto de salud, de brujería, de fracaso, de ruina. Entonces pues uno lucha y trata de hacer lo que se pueda. Se dan milagros, pero yo no soy la persona que le va a decir, mire, en tanto tiempo va a pasar esto, o yo le soluciono esto, o usted se sana mañana, o se libera mañana, o mañana se gana la lotería, porque son cosas que solo Dios maneja. Yo brindo un proceso espiritual de crecimiento que Dios va ayudando, y en el camino se van dando prosperidad, sanación, liberación, salud. Entonces es como en lo que me he enfocado, pero no solo en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, de exorcismo y de cuestión de brujería, porque hay exorcistas que solo se enfocan en cuestión del exorcismo y ya, y no es más. No, yo trato, me gusta abarcar otros temas. Exacto. Mirar otras áreas, ver cómo puedo integrar todo, la ciencia, la espiritualidad, la política, lo social, para ayudar a los demás. Entonces la gente le gusta, hay gente que me pues critica, hay sacerdotes que no les gusta, siendo que teológicamente, porque yo soy doctor en teología, nos damos unos debates, unas perlas, como llamamos en Colombia, de tú a tú. Bueno, usted tiene tal argumento, yo tengo tal otro. Claro. Entonces yo quiero, a ver, usted me dice algo, pero usted tiene que decírmelo con fundamento, argumento, pruebas sólidas. Si no, yo le presento estas. Entonces ahí en la página que mostraste, sí, lo último que hemos desarrollado es la predicción en video, en los en vivos, grabada, subida en ese momento, y después la noticia en video. Porque antes lo que hacíamos era varios bloggers donde subíamos las noticias, las capturas de pantalla, los links de los principales noticieros, pero la gente a veces, por la cuestión del tiempo, la cuestión de sus cosas, pues le queda difícil. Pero optamos de poner la predicción y después la evidencia. ¿Por qué? Porque me cuestiona, es que usted es esto, usted es lo otro, es que usted dijo, es que no sé qué. Mire, lo que yo digo, lo que dije acá, obviamente que el único que sabe todo es Dios,
pero por lo menos algo les puedo compartir. Entonces, le presento acá lo que yo dije versus lo que pasó después. Usted saque su conclusión. A mí no me interesa que me crean o no, simplemente investigue. Y ya cada uno pues tomará su opinión. Ok, y de hecho estaba hablando sobre la de la página y las predicciones que son súper variadas, o sea, hay de todo. Animal híbrido creado por la guerra hace 4500 años, Kungas, el presidente Joe, otra que es la de por cumplir, la de el mundo se destruirá por un meteorito. Esa, no se vayan a asustar, por favor, nadie se asuste. Pero, por ejemplo, bueno, yo también he escuchado muchas personas y han venido muchas personas también conmigo que han tenido este tipo de sueños catastróficos, que podrían ser predictivos, pero también, o bueno, ¿cómo lo podríamos tomar o cómo lo toma usted este tipo de sueños proféticos? Porque a lo mejor, incluso a lo mejor esta persona que me acaba de contar que este puede ser o este va a ser un fin para la humanidad, a lo mejor ni siquiera le toca a él, ¿no? O sea, puede ser que pasen muchos años y ya no nos va a tocar de todas maneras a nosotros. Es un tema muy apasionante y hablaríamos mucho tiempo porque hay que mirarle desde diferentes ópticas. A ver, hay un conocimiento colectivo, universal, si lo podemos llamar así, exacto, que se llama el libro de la vida en la Sagrada Escritura, se llama así, el libro de la vida. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se habla de él, Jesús habla de él. Y está algo que se llama las culturas milenarias, también mesopotámicas, que es el archivo acásico o acachi, que es exacto, un cúmulo es como el cerebro de Dios en el universo. Todo está conectado, pasado, presente y posibles futuros. Exacto. Posibles. Una red de toda la información. Exacto. Entonces, uno saca un pedacito, otro baja otro pedacito, otro tiene un sueño, otro tiene una visión, pero hay que escudriñar, investigar todo. Hay que investigar muy bien, porque a veces podemos caer en el pánico. Entonces, una sugestión colectiva. Con el encierro, con la pandemia de escasez, pandemia económica, sentimental, espiritual, de salud, hace que también nosotros, ahorita de guerra, todo esto hace que nosotros también nos dejemos sugestionar de estos temas y produzca esos sueños, lo que hablamos, el sueño psicológico, visiones, premoniciones, intuición. Hay que estudiarlo muy bien. Me decían, es que ya estamos en el apocalipsis. Yo les he dicho, no estamos en el apocalipsis. Estamos en el inicio del inicio, que llegará mucho más adelante esa situación, y esperar a ver cómo se va a dar, porque ese es un tema muy, muy profundo. Un día de estos vamos a hablar que nos llevaría mucho tiempo. Claro. El hecho es que sí hay cosas, que hay personas... ¿En qué nivel se mira los videntes? ¿En qué nivel se mira las personas que sueñan? ¿En qué nivel se mide las personas que hacen futurología o estudios estadísticos, predicciones? En que con el tiempo, con las pruebas que ellos van manejando, se vuelven muy asertivos, muy contundentes. Entonces a eso hay que ponerle mucho cuidado. Pero hay que confiar en Dios primero que todo, y hay que confiar también que el ser humano ha vivido muchas cosas desde el antiguo, catástrofes, pandemias, de todo, y se ha levantado y ha seguido adelante, y seguiremos hacia adelante. Entonces es importante de que ver lo que está sucediendo, analizarlo, tener precauciones en cierta forma, pero no dejarnos sugestionar, porque a veces llegamos a un pánico. Y lo hemos vivido en varias veces, el 96, en el 2000, 2006, 2012. Cada cierto tiempo esto se va a acabar y no se acaba. Entonces, siempre hemos hablado de ese tema y les digo, hay que esperar porque eso todavía no es. Porque por eso le preguntaban a Jesús, ¿cuándo va a ser que esto se va a acabar? Le decían. Y él decía, yo no sé ni el día ni la hora, solo mi Padre en el cielo es el que sabe. Con eso, si Jesús, el Hijo de Dios, el que sabía todo, sus predicciones se cumplieron, todo lo que él hizo trascendió a la humanidad, y no lo sabía.
Pues, uno que es un, digo, un neófito. un mortal, ¿cómo no? Si él tenía la conexión directa y no le pasaban el dato de todas maneras, pues entonces uno, ¿cómo no? Ok, muy interesante. Y a ver, mi queridísimo arzobispo Andrés, ya para ir cerrando, ¿habrá alguna de esas predicciones que usted haya realizado o que todavía a lo mejor no lo ha publicado, si usted quiere comentar? ¿Alguna que pudiera ser importante, interesante, o alguna que quisiera comentar para las personas? Que le formara a usted como que esta está curiosa, esta está interesante, yo qué sé. Digo, todas tienen lo suyo, pero a lo mejor alguna que a usted le guste. Es que hemos hablado de tantos temas en todo. Hablamos de economía, política, arqueología, teología, ciencia, medicina. Hay mucho, hay mucho. De las que yo he dicho ya varias veces, y yo creo que una de las que más me preguntan es cuándo se acaba esta pandemia. Y lo dije hace 2 años porque he tenido sueños, y en esos sueños les he compartido de que el Señor me ha mostrado cuándo vienen los picos altos, y yo les cuento a la gente, les digo, pilas, cuídese. Les hablaba de las vacunas, cómo iban a ser el proceso, los medicamentos, todo eso ha salido, las variantes, las mutaciones, porque no me creían, eso es mentira, esto no sé qué, eso no va a ser pandemia. Bueno, todo eso está ahí. Hay un video como de 4 horas donde hablo están todos los cortes desde el 2000, inicios del 2020 para arriba, hablando, porque yo al principio dije, va a venir esto y esto y esto. Bueno, para hacerlo más corto, desde hace 1 año, 2 años, yo les he dicho que el Señor a mí me ha mostrado que desde junio de este año ya la cosa se supera. Mucho tiempo antes de que la ONU o el Programa Mundial de Salud dijera que ya ahorita, desde este año, desde marzo, abril, mayo, iba a cambiar esto, iba a mejorar, yo ya se los había dicho. Y con la ayuda del Señor va a ser así, nos vamos a integrar, a aprender a vivir con ese bicho, pero igual van a haber otros bichos, van a haber otras cosas fuertes, pero tenemos que tener fe que el ser humano va a salir, va a ser una época, todo esto, lo de catástrofes naturales, que yo lo vengo diciendo hace más de 1 año, 2 años, y desde junio del año pasado yo les dije, vienen terremotos, vienen tsunamis, bueno, de todo, ahí están, las pueden buscar. La crisis económica, todo eso lo hablamos, lo de tecnología, lo de la pandemia, y todo eso se ha ido dando al pie de la letra, como el Señor me lo ha mostrado. Las crisis políticas de corrupción, la crisis de escándalos de la iglesia, y pueden encontrar todo eso antes de que hubiera salido. Ahí está, y cuando ya salió, y lo que se viene, porque este año también hicimos predicciones, ahorita este viernes vamos a hacer las predicciones de febrero, a comentar sobre las predicciones de febrero. Va a haber una época muy, muy hermosa para la humanidad, para la juventud, para un cambio económico, social. Cuando esto ya colapse, porque esto ya va para el colapso, sí, va a cambiar tanto en política, economía, en lo social, bueno, en todo eso, la salud. Va a haber un resurgimiento en los próximos años de la humanidad, va a cambiar muchísimo, van a haber cosas muy positivas en el ser humano, en cuestión de política, en cuestión de económica, en cuestión del ser humano, va a haber un resurgimiento de la humanidad por un buen tiempo. Entonces, todo lo que estamos sufriendo es un proceso de cambio, de transformación, de purificación, de aprendizaje. Hemos sido muy egoístas, y sobre todo las grandes naciones, por eso es que ahorita las grandes naciones son las que están más golpeadas, porque han pensado desde el egoísmo. Entonces, sí, en política, en economía, en suministros, en tecnología, en salud, todo esto se ha visto más visceralmente, más concretamente. Entonces el ser humano va a empezar un cambio, y las nuevas generaciones a tener un cambio mucho más humanitario, mucho más social, más unas oportunidades para el crecimiento espiritual, personal, económico, social, político,
que va a cambiar muchas cosas que nos tienen fregados, decimos aquí en Colombia, y en el mundo entero. Entonces eso va a ser algo maravilloso. Entonces tenemos que ver que sí hemos vivido ciertas cosas, ciertos momentos difíciles, todavía este año, eso se los decía en las predicciones de este año y del año pasado, pero vienen cosas maravillosas para el ser humano. La naturaleza está reclamando lo suyo, por eso ha sucedido y va a seguir sucediendo muchas cosas, pero todo eso nos llama a un cambio y a una transformación, desde los más poderosos, que son los más soberbios y los que más nos tienen fregados, hasta los países como nosotros que están en ese proceso de cambio. Todavía falta bastantes cosas para que ese status quo, esas organizaciones grandes, poderosas, cambien y haya un surgimiento político juvenil, haya un surgimiento económico nuevo, social, espiritual. Eso va a llevar sus añitos, pero cuando ya empiece, la cosa va a estar muy diferente y va a ser un renacimiento para el mundo entero. Y eso es algo muy positivo. Y cuando suceda eso van a decir, Monseñor no lo dijo. Exactamente. De hecho, dentro de las predicciones y de lo que usted comentó también, era de que iba a haber bueno, no sé si muchísimos más, pero más avistamientos, que los ha habido, avistamientos en cuanto al tema ovni, y hay alguna conexión que le hayan mandado, un mensajito que le hayan mandado para cuándo se va a hacer esa unión, o ya prácticamente que estemos aquí platicando con ellos. ¿Hay algo? Bueno, a ver, desde el 2019 y el 2020 les dije en épocas muy específicas de noticias, por ejemplo, mayo del año pasado, junio, diciembre del año pasado, en el 2020, en varias partes, les comenté, 2021, y este año va a haber empieza a haber mucho avistamiento en mucho lugar, mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados, si lo queremos llamar de esa forma. Tendrá que llegar el momento en que los gobiernos, y para eso se están preparando, el presidente Joe Biden en diciembre, a finales 24-25 de diciembre, firma una ley que no le pusieron nada de cuidado, una ley de inversión militar de recursos para invertirlos en una investigación sólida, aparte del Pentágono, aparte de la NASA, de un recurso propio para hacer una investigación a profundidad, qué es lo que está sucediendo. O sea, ya no se van a empezar a pasar la pelota que este dijo, que este el otro, no, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo, sea extraterrestre o sea militar, de otros países o lo que sea. Y eso ya es con la apertura de la NASA y del Pentágono, tanto en Estados Unidos como Europa, como en la China, a tener un acercamiento más con estas entidades, con estos seres, y como a poder hablar más frecuente del tema. Eso no es que llegue el momento ya, en 2022, y entonces en la Casa Blanca, en Washington, baja la nave y bajan los dos marcianitos a hablar con Biden, sino que es un proceso donde la humanidad tiene que ir adecuándose. Es una cuestión también difícil por cuestión de creencia y difícil de aceptar en cierta forma. Lo otro es que hay muchos que esperan que los extraterrestres nos solucionen los problemas. Claro. Y de nosotros depende solucionar la situación, los problemas que nosotros tenemos. Con el tiempo empezarán, la ciencia va a descubrir, sobre todo en el ADN y en muchas circunstancias, yo estoy trabajando en un libro sobre eso, nuestra conexión de dónde venimos, cómo estamos, que es una teoría que yo presento en este artículo, se la voy a pasar cuando lo termine, que somos una creación proyectada, una creación programada. Pero bueno, esto ya es otra cuestión de ciencia y de ADN y de la secuencia del genoma humano y estas cuestiones. Entonces llegaremos a encontrar de que nosotros no estamos, cada vez se van a empezar a dar más pruebas y más acercamientos, pero todavía no creo que el ser humano esté preparado para tener una integración con estas otras civilizaciones o personas o como tal.
Lo otro es que el ser humano tiene que buscar la forma de solucionar sus problemas, porque a veces le dejamos a Dios o al demonio o a los extraterrestres la obligación de solucionar nuestros problemas. Y nosotros tenemos muchos problemas que podemos resolver nosotros como humanidad. Lo que pasa es que estamos fraccionados por élites y por muchas otras cosas que no permiten que nosotros nos articulemos, pero eso llegará un momento que se va a superar. Y sí, de pronto en el futuro, en unos años, puede haber un encuentro más como oficial, si lo queremos llamar así, ya público, de los gobiernos para decir, mire, son los fulanos de tal, vienen de tal, van a hacer tal cosa, estamos trabajando de esta forma, vamos a trabajar de la otra, pero por el momento no, por el momento avistamientos, por el momento van a ir soltando píldoras los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, sobre estos fenómenos. Claro. Digo, nosotros ya tenemos el conocimiento también de que ya la conexión ya hay, pero todo es underground, todo está oculto, entre ellos se tiran la bolita y se ayudan y se echan apoyo, pero pues bueno, eso todavía no puede salir a la luz. Entonces, pues bueno, ya hablaremos más sobre este tema y sobre muchos otros temas que se van a quedar aquí en el tintero. Y porque es que, digo, con todo el conocimiento que tiene el arzobispo Andrés, podríamos profundizar, como bien decía, y nos va a llevar un chorro de tiempo. Entonces, esta fue, yo creo, una muy buena probadita para todas las personas de aquí, de nuestra comunidad, que no conocían al arzobispo Andrés, y que me parece, que creo, a mí me ha encantado la forma en la que se maneja esta congregación. Y pues invitarlos a que sigan las redes sociales y donde se publican toda esta información del arzobispo Andrés. Ahora, ¿dónde las personas pueden comunicarse con usted o con su congregación, con su grupo? Si tienen dudas, si quieren platicar con usted, si se quieren acercar, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, en San Google pueden escribir Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, ahí aparezco. Tengo varias páginas de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tenemos el canal de YouTube donde los lunes hacemos el grupo de oración de liberación y viernes hablamos de todos estos temas. Hay cientos de entrevistas, cientos de videos donde hablamos de todo este conocimiento espiritual, de diferentes temas. También están mis libros, hay varios libros que pueden descargar y leer sobre crecimiento espiritual. En Bogotá yo atiendo en las tardes en mi oficina y pueden buscar mis datos, están en las redes. También virtualmente tengo personas en todos los continentes donde pues necesitan una ayuda, una asesoría espiritual en diferentes temas. Como le dije, no es solo el sacachukis o sacademonios y exorcismos, sino de diferentes temas que las personas necesitan. Hasta en TikTok ya hemos estrenado varios videitos chistosos, cómicos, ahí también pueden mirar. Okay. En las redes sociales, en Facebook, pueden estar, ahí pueden encontrar los datos y pueden escribir al correo, a las diferentes redes, al WhatsApp, ahí podemos estar comunicándonos y en lo que yo les pueda servir con mucho gusto. Excelente, excelente. De hecho, les vamos a compartir aquí la pantalla, que aquí en la página del arzobispo Andrés Tirado, aquí viene la información y de aquí van a poder también sacar la información si ustedes quieren. Aquí dice, necesitas ayuda espiritual, aquí viene la información, ¿verdad? Para que se acerquen a esta congregación sacerdotal internacional Católicos Independientes, aquí con el arzobispo Andrés Tirado. Pues bueno, mi queridísimo Andrés, le agradezco mucho su tiempo. Es muy, muy valioso, yo sé, con todo lo que usted está contando, es que está súper ocupado, y agradezco mucho su tiempo por haber estado un ratito con nosotros. Esperemos volverlo a tener aquí próximamente, cuando haya la oportunidad, cuando usted vuelva a tener una chancita, y adentrarnos ahora sí en alguno que otro temita, y estaría padrísimo volverlo a tener por aquí. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los que están
conectados y claro, con mucho gusto organizaremos el espacio para que podamos hablar sobre todos estos temas tan apasionantes del misterio, lo espiritual, lo paranormal, lo de crecimiento personal, porque esta es la idea. Y muchas gracias por invitarme a tu espacio. No, muchísimas gracias. De verdad, yo estoy honrado porque usted haya aceptado estar aquí y agradezco mucho la labor que está haciendo, como bien usted lo comentó, de acercarse a la gente, como lo hizo nuestro maestro, el maestro de los maestros, el maestro Jesús, como él lo hizo. Entonces, muchas felicidades por su labor. Le auguro mucho éxito también. De hecho, yo también hago predicciones. Mucho éxito le auguro. Muchas felicidades también por todo lo que ha hecho. Y pues bueno, vamos a seguir trabajando para llevar luz a todos lados, ¿no? Muchas gracias, el Señor lo bendiga. Igualmente. Muy amable. Muchas gracias para usted también, muchas bendiciones. Y pues nos despedimos, cuídense muchísimo. Toda la información está acá abajo en la caja de descripción. Pónganse en contacto con el arzobispo Andrés. Si ustedes tienen alguna duda con él, con toda esta información, ahí está. Si ustedes están interesados en tomar también una terapia de hipnosis holística o tomar alguno de los cursos diplomados en los cuales yo ya estoy enseñando sobre la hipnosis holística reparadora, pueden pedir la información. Abajo está el WhatsApp 811-497-2445, javier.sampaio.hipnosis@hotmail.com o javiersampaio.com o escuela de hipnosisholística.com. Ahí está toda la información. Cuídense muchísimo, les agradezco bastante. Por favor, dejen su like, compartan, suscríbanse y métanse también a todas las redes sociales del arzobispo Andrés Tirado y vamos a darle muchas manitas, muchos likes. Cuídense muchísimo, bendiciones, buenas noches.